amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy en este tema, el Adviento pendiente, es decir, el retorno de Cristo. ¿Es inminente o no? Tenemos 2000 años de iglesia. Ya los primeros cristianos, ya los apóstoles esperaban el retorno de Cristo para los próximos días o las próximas semanas. Este Adviento en el que vivimos se ha prolongado ya por 2000 años. Es un Adviento porque vivimos en un tiempo de espera en el retorno de Cristo. Estoy platicando hoy con José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, investigador y escritor, y con Luis Eduardo López Padilla, abogado, escritor también, investigador, experto en mariofanías y en revelaciones marianas y en el tema escatológico. Vamos a ver enseguida cómo será el fin de los tiempos, qué caracteriza a este tiempo, pues el retorno de Cristo ocurre precisamente hacia el fin de los tiempos que, distingamos, no es el fin del mundo. Suele identificarse equivocadamente el concepto de los últimos tiempos con el de fin del mundo. Esto se debe a que la palabra último evoca lo postrero y más remoto, y a que en Occidente prevaleció la interpretación postagustiniana que no se explicaba la concreción de que Jesucristo fuera a reinar por 1000 años en este mundo. Los primeros padres de la Iglesia concebían los últimos tiempos como el periodo de purificación que precede al retorno glorioso de Cristo, quien volverá para derrotar al mal y reinar en el mundo por un periodo de tiempo amplio. No se trata, pues, del fin del mundo, sino de la renovación del mundo, del fin de los tiempos de la Iglesia y de las naciones, que será sustituido por el triunfo del reino de Cristo. En este sentido, los últimos tiempos son el periodo de la siega, donde el trigo y la cizaña son separados después de haber crecido juntos a lo largo de la historia. Son la purificación global antes del retorno de Cristo, el final de la historia humana como la conocemos hasta ahora, antes de que el mundo y la naturaleza humana sean completamente renovados, cumpliéndose así el designio original de Dios. El texto del Evangelio, como no la ha habido ni la habrá jamás, referido a la gran tribulación, infiere claramente que la historia humana continuará después de los últimos tiempos y que una purificación de este tipo no volverá a suceder. Según el Apocalipsis, el juicio final y definitivo se dará, sí, al final de la historia humana, pero la parusía o retorno glorioso de Jesucristo se coloca al inicio de un largo periodo de paz y de bienestar universal que es inaugurado por la condescendiente aparición del Señor de la historia al final de la gran tribulación, purificación global que sella los últimos tiempos. En sentido amplio, podemos estar seguros de que los últimos tiempos comenzaron ya con el retorno de los judíos a la tierra prometida, hecho que fue profetizado cientos de años antes de Cristo por el profeta Ezequiel. Lo que falta conocer es cuándo comienzan los últimos 7 años de este periodo, los de la gran tribulación descrita por los profetas Daniel, Isaías, Zacarías, por los evangelios sinópticos y por San Pablo. En efecto, acontecimientos recientes y la guerra de 1967 dan la certeza de estar viviendo ya los últimos tiempos en sentido amplio, quedando únicamente por determinar el sentido estricto, es decir, el comienzo de la gran tribulación, comúnmente conocida como la Semana de Daniel, en la que un día corresponde a un año. José Alberto, ¿por qué un sufrimiento previo? ¿Por qué una gran tribulación, desastres, terremotos, hambre, guerras? Y el mismo Cristo lo anuncia y nos lo da a conocer, pero ¿por qué? Bueno, el por qué podemos situarlo como una purificación de la humanidad previa al retorno de Cristo. También una disyuntiva entre el bien y el mal, es decir, ese trigo y esa cizaña que ha crecido junto a lo largo de la historia finalmente se separa. Todo esto es parte de esa purificación, de esa gran tribulación
que precede el retorno glorioso de Cristo. Y porque las cosas mismas, producto de la libertad humana, van llevando hacia allá, hacia un conflicto, hacia un gobierno mundial ateo, hacia una persecución religiosa. Todo esto se va aumentando, y eso mismo sirve que los fieles seguidores de Cristo se vayan, digamos, purificando en un remanente fiel que cada vez está más a la expectativa de ese triunfo de Cristo. Y este remanente fiel deberá tener mucha teología o mucha espiritualidad como para saber discernir cuál de esta división en la Iglesia es la correcta, ¿no? Claro, o sea, finalmente el remanente fiel se construye sobre la única fe. Y además, como tú dices, no solamente una fe, sino una fe que cuesta vivir y profesar. Hay una persecución, como decía Luis Eduardo, no solamente ya desde fuera, como sucedió en los primeros siglos del cristianismo, sino una persecución interna incluso contra los que mantienen la verdadera fe. ¿Cómo discernir, Luis Eduardo? ¿Cómo saber si estoy con la verdadera fe o estoy con los... Me parece que la clave de todo esto es la Santísima Virgen María y la Eucaristía. San Juan Bosco tuvo una visión, uno de sus sueños, donde veía una barca que simbolizaba la Iglesia en medio de grandes tempestades, que parecía que se hundía, y cuando ya todo estaba perdido, emergían del mar dos grandes columnas. En una columna, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y en otra columna, María, auxilio de los cristianos. Me parece que esta es la clave. En estos tiempos de confusión, y vaya que es muy grande la actual confusión, en todos los órdenes, no solamente eclesial, sino política, económica, social, moral, es difícil discernir dónde está la luz. En el ámbito eclesial me parece que hay que mirar los ojos a la Eucaristía, que es la permanencia de Cristo con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, que está presente en todos los horarios, que es uno de los advientos que tú mencionabas al principio, y María Santísima. O sea, María es la clave que va a definir cuál es el camino verdadero que conduce al Padre en estos momentos de confusión. Eso sería la clave para ubicar la luz en estos tiempos. Hace exactamente un mes, el padre José Antonio Fortea, de Proba Ortodoxia, fiel al magisterio, exorcista de monólogo español, el padre Fortea enviaba un tuit: yo creo que al final habrá un cisma en la Iglesia. Por muy bueno que sea el gobierno eclesiástico, veo inevitable ese resultado final. El barco está escorado y el agua sigue entrando. Al final, una iglesia moderna se separará de la obediencia de la iglesia de los dogmas. En ese futuro conflicto, la fidelidad a Pedro será la clave para saber en qué lado debemos estar. José Antonio Fortea. Se lo leo porque cuando yo lo vi hablar así me impresionó. Incluso le puse un mail, y es lo que han estado diciendo en nuestros minutos tanto José Alberto como Luis Eduardo. Pero te voy a decir, el cisma, la división inminente en la iglesia. Y no dijo Benedicto XVI en aquel Via Crucis, ¿no? Tu iglesia hace agua por todas partes. Hace agua por todas partes. Sí. Vamos a conocer a un gran profeta del Antiguo Testamento de estos signos, de estos tiempos. Es el profeta Daniel, porque José Alberto es clave, ¿no? Es el primer, digamos, profeta apocalíptico que nos habla de los tiempos que estamos para iniciar. Y es clave entonces el profeta Daniel para conocer cómo será el retorno de Cristo, cómo tendrá fin el adviento pendiente. Hacia mediados del siglo VI a.C., Daniel tuvo una revelación numérica acerca del tiempo que tardará el triunfo del Mesías, y con ello lo que durará el designio mediador de la nación judía. Siendo un adolescente, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en la deportación que sufrieron los hebreos en el año 586 a.C. Allí creció demostrando una singular sabiduría que le llevó a ser nombrado primer ministro de varios reyes.
entendiendo Daniel por la lectura del profeta Jeremías que la deportación estaba a punto de terminar y preguntando a Dios cuándo llegaría el Mesías para restaurar Israel, recibió del arcángel Gabriel una de las profecías matemáticas más exactas de las Escrituras. Le dijo Gabriel: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para poner fin a los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir al Santo de los Santos. El arcángel, además de darle a conocer que el tiempo para la restauración de Israel y el triunfo del Mesías sería de 490 años, 70 semanas por 7 años, le indicó con increíble precisión el inicio y el fin de las primeras 69 semanas. Entiende pues y comprende. Desde que salga la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Este periodo de 69 semanas o 483 años es exactamente el que va desde el año en el que el rey de Persia, Artajerjes, dio la orden de reconstruir Jerusalén y el templo 457 a.C. hasta que Jesús fue ungido en ocasión de su bautismo en el Jordán en el año 26 después de Cristo. Además, Gabriel le reveló una de las profecías más precisas sobre el desenlace de Jesús en su primera venida. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Sin embargo, pasaron 7 años después de la resurrección y no sucedió el retorno triunfal de Cristo, de donde se deduce entre las 69 y las 70 semanas hay un intervalo de tiempo indefinido y que la última semana de Daniel está pendiente de cumplirse. A partir de que Daniel recibió la revelación, la identificación con hechos reales quedaría oculta hasta el tiempo final, cuando los protagonistas podrán identificarlos ya sin duda a la vista de los hechos. Pero tú, Daniel, mantén secretas estas palabras y sella el libro hasta el tiempo final. Entonces muchos lo abrirán y se aumentará el conocimiento. El profeta Daniel, entonces, José Alberto, es como el que pone el reloj despertador, ¿no? Para que suene y anuncie el retorno de Cristo, ¿o no? Así es, digamos que es el primer profeta del género apocalíptico al cual Dios nuestro Señor le da a conocer los tiempos que faltan para el retorno glorioso de Cristo. Todo esto dentro de la profecía que el arcángel Gabriel le reveló sobre las 70 semanas. 70 semanas que para los judíos la Shabua no son 7 días, sino 7 años. Entonces le está diciendo que a partir de la orden de poder retornar a Israel y reconstruir el templo, habrá 70 semanas, es decir, 490 años, de los cuales se cumplen ya 483 hasta el bautismo de Cristo en el Jordán, y faltan 7 años todavía para que se complete ese periodo. Entre las 69 y las 70 hay un periodo de tiempo indefinido que estamos viviendo actualmente, pero tendrá que iniciarse esas 70 semanas, esos 7 años que fue revelado a Daniel, en los cuales comienzan con el gobierno mundial del anticristo, que repito, inicia formalmente cuando se firme el acuerdo de paz a favor de Israel para poner fin a esa guerra. Quien firme el acuerdo de paz es el anticristo. Sabremos ya quién es el anticristo, y si bien ahorita no sabemos cuándo es el retorno de Cristo, el día que se firme, ahí sí podremos saber exactamente, porque a partir de ese día faltarán 2530 días para el retorno de Cristo. 7 años exactos según San Juan, 2530 días exactos matemáticamente. Entonces ahí sí podremos decir, en tal fecha Cristo estará volviendo a este mundo.
Antes, claro, de ver esa firma de ese tratado de paz en favor de Israel, tendremos que ver a Israel metido en un conflicto claro, bélico peligrosísimo, claro, con Rusia y con las naciones árabes del norte. Y lo veríamos perdiendo, ¿no? Desfavorecido en este conflicto. Aparentemente perdiendo en un inicio. Ajá. Y después, con una intervención divina y por este pacto, resurgiendo nuevamente. La elección de Donald Trump, lo digo en serio, la elección de Donald Trump no vendría a aliviar una situación así. En mi opinión, la viene a acelerar. Porque Trump ha venido a descarrilar un poco los planes, digamos, de la alta finanza internacional, de los Illuminati, del gobierno mundial, que ya tenían más o menos... Era Hillary, sí. En la pasada reunión Bilderberg, en junio, el Club Bilderberg decidió que Hillary iba a ser la ganadora. Entonces, eso te revela hasta qué punto están ahorita desconcertados y seguramente tratarán de acelerar las cosas para que esto se dé, si es posible, antes de que él tome, digamos, la posesión el 20 de enero o en los primeros días de su gobierno. Luis Eduardo, ¿tú piensas...? Sí, esto que está comentando José Alberto, el tiempo de la guerra, esta incertidumbre que ha provocado la elección de Trump, el problema que estamos viviendo hoy entre la lucha de la ley natural que queremos que se establezca o que se reafirme en la familia, en la sociedad, la corrupción política, la crisis económica, todo esto son los elementos que junto con las mariofanías nos confirman que este signo que tú hablabas, el signo de Occidente, porque en aquellos tiempos no había nada de esto, no hablábamos de retorno, porque se han cumplido otras señales muy importantes en las que estaría el pueblo de Israel, la vuelta a los judíos a Palestina, el tema político, la guerra mundial, las dos guerras que ha habido en el siglo XX y las mariofanías, que es clave para entender que ya los tiempos están a las puertas. Resuelves un misterio, porque mira, si usted quiere leer este texto, lea capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Palabras de Cristo. Él dice, habrá terremotos, habrá guerras, habrá hambre. Se levantará nación contra nación. En 2000 años que tenemos, siempre ha habido hambre, digamos, problemas económicos. Siempre ha habido terremotos, acuérdese del de la Ciudad de México del 85, del de Los Ángeles, ¿no? Y siempre ha habido guerras, siempre. Yo me he planteado, se lo comparto, esta idea. Se refiere el Señor a que habrá una hambre como nunca la ha habido. Una crisis económica como nunca. Terremotos como jamás los hemos tenido y una guerra, por supuesto, mayor a la Segunda Guerra Mundial. A las dos anteriores. Con el añadido de que los judíos se cumplieron una profecía de casi 2000 años. Exactamente. Como se cumple la profecía de Israel que regresa a su tierra, entonces esto marca. Y además las mariofanías. Y es importante algo también decir, Roberto. Además las mariofanías, ¿cuál? ¿Fátima? Todas. Pero Fátima es clave. Sí, claro. Fátima porque por lo que habla de Rusia, Fátima por lo que anuncia la Segunda Guerra Mundial, por el llamado a que se consagrara a Rusia al corazón inmaculado de María, la Salet, Guadalupe en sus signos, porque Guadalupe tiene otra función hace 5 siglos, pero los signos de Guadalupe, todas sus estrellas, toda su iconografía revelan a la mujer del Apocalipsis capítulo 12, de la que el dragón le hace la guerra porque está encinta. Y la única imagen de mariofanía que está encinta es la Virgen de Guadalupe y está en México. Que eso tampoco es casual, que México es el primer país que proclamó a Cristo como Rey, que es la parucía, de la que estamos hablando ahora, el advenimiento de Cristo en la tierra para que sea Rey de Reyes. Para reinar, claro. Y mira cómo el beato John Scott, cuyas argumentaciones valieron para la proclamación del dogma mariano de la Inmaculada Concepción, es también quien presenta el contenido teológico en torno a la majestad de Cristo. Cristo Rey. Y tú lo dijiste, ¿no? O sea,
Y Cristo Rey es México la primera nación que lo proclama así. Y nada más rápidamente quiero decir algo. Lamentablemente la mayoría de las homilías en tiempo de Adviento que hablan de todas estas citas, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, siempre dicen, hermanos, del fin del mundo nadie sabe. Entonces, no hablemos de eso. Lo zanjan porque todo esto según ellos es el fin del mundo y es un gravísimo error. Porque una cosa es los signos que preparan el fin del mundo que a nadie le interesan, que no sabemos cuándo será, y que el mundo final acaba cuando uno muere, al final de los tiempos, que son los signos que preparan la parucía del Señor. Y es un gravísimo problema grave de formación. Pero ese problema tiene su origen, y es que en los seminarios y a los teólogos no se les enseña la escatología milenista, que la sostuvieron prácticamente todos los padres de la Iglesia. Ellos sabían del rapto, ellos sabían del reino milenario de Cristo, ellos sabían de todo esto perfectamente, y se perdió a partir, digamos, del siglo IV, y apenas en el siglo XX algunos teólogos la han empezado a rescatar. Por culpa de San Agustín. Por culpa de San Agustín. Un poquito, sí. Se ha dicho que no confunda nuestro público. José Alberto dijo milenista, no dijo milenarista, porque luego todo. No digo milenarista. Es lo mismo. Es lo mismo, digamos, esto viene simplemente de que San Juan es el que establece que este reino de Cristo en la tierra, un reino de paz, de santidad, de justicia, durará 1000 años. Eso dijo Juan, capítulo 20 de Apocalipsis. Eso está en la Biblia. Y de ahí el término, por ahí un milenarismo condenado por la Iglesia, que aquí no estamos hablando de eso, que es el famoso... Es el craso o carnal. O quiliasmo, que está condenado. No, el espiritual no está condenado. Así es. Perdón, el mitigado, que es una forma de milenarismo, la Iglesia dice, no se puede enseñar con certeza que Cristo vaya a reinar visiblemente, pero no es condenación. Y hay otro tipo de milenarismo espiritual, que es el que habla el Apocalipsis. Se cumplen los tiempos. Se cumplen los tiempos. Se están cumpliendo los tiempos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por sus amables tweets. En pantalla la cuenta de tweet de este programa, también la cuenta de tweet de un servidor y las cuentas de Luis Eduardo López Padilla y de José Alberto Villasana, por si usted quiere seguir arrastrando este tema. Son libros que nos hablan de estos acontecimientos que, como dice Luis Eduardo López Padilla, es mejor conocer que ignorar, o como dices, cuando se ve venir la flecha duele menos. Duele menos, sí. Vamos a conocer ahora algunas de las profecías escriturísticas, lo que la Biblia nos dice en torno a estos acontecimientos anunciados. Desde mayo de 1948 estamos viviendo lo que bíblicamente se conoce como los últimos tiempos, que no es el fin del mundo, sino el fin de los tiempos actuales, llamados por San Pablo tiempo de los gentiles o de las naciones. Estos tiempos iniciaron al concluir los antiguos tiempos mosaicos, cuando los judíos rechazaron y dieron muerte al Mesías. Allí comenzó el silencio de Dios respecto a ese pueblo. Según las Escrituras, lo que cronológicamente sigue después de iniciados los últimos tiempos es el período conocido como la Gran Tribulación, descrita tanto por el profeta Daniel como por Jesucristo y por el apóstol San Juan. Se trata de un período que dura 7 años y que coincide con el gobierno mundial del Anticristo, el falso Mesías que pretenderá emular el retorno de Cristo 7 años antes de que realmente suceda. La gran tribulación ocurrirá después de la guerra de Gog y Magog, descrita por el profeta Ezequiel en su capítulo 38, como un conflicto mundial en el que Rusia y varios países árabes emprenderán una campaña militar conjunta contra Israel, sitiándolo por el norte, y comenzará exactamente el día en que el falso Mesías firme un acuerdo de paz que pondrá fin a la Tercera Guerra Mundial. El personaje que protagonice la firma de paz, ese es el Anticristo.
quien por ello mismo se posicionará como estadista y líder mundial, aceptado por una inmensa mayoría de naciones.